Salto, ubicado a 491 kilómetros de la capital, se caracteriza por ser una ciudad hortofrutícola del litoral norte del país. Era un punto estratégico en función del río, sobre todo por esta cuestión insalvable de navegabilidad. O sea, hasta acá llegaban los barcos y después no. O sea, se podía navegar y después no. Sí, por una cuestión que tiene que ver con el río, ¿no? O sea, el río fue muy importante para este crecimiento, sobre todo como estrategia militar, ¿no? Ustedes piensen que acá el interior del país en realidad era un desarrollo, fue cuando la expansión digamos, de las ciudades y demás, y Salto se funda como varias veces además, ¿no? El casco urbano que creció entre dos arroyos, el arroyo Ceibal al sur y el arroyo Sausal al norte. Entonces la trama se extendió desde el río hacia el este, ¿tá? Contenido por esos dos arroyos que eran un accidente geográfico importante. ¿Por qué crece perpendicular al río? Porque el casco histórico, digamos, de la ciudad es contra el río, lo que se llama el Pueblo Nuevo, ¿no? O sea, esa es la zona donde se empieza a asentar la gente. Además, después, cuando se empieza a dar tempranamente un desarrollo de las vías de comunicación fluvial, o sea, de los astilleros y del puerto, hace que, claro, la ciudad esté más conectada desde ahí. También porque todo el norte del Uruguay era una disputa entre Brasil, o sea, lo que era Brasil y la banda oriental. Pero la conexión con Montevideo era dificultosa total, ¿no? Y sin embargo, con Buenos Aires era mucho más fluido, porque existía toda una compañía fluvial que fue pasando por distintas manos, pero la desarrolló muchísimo Saturnino Rives, que todavía están los astilleros y demás, lo que queda de los astilleros. En la guía ahí lo menciona, que claro, fue un desarrollo muy pujante. Salto tuvieron una conectividad con Buenos Aires muy fuerte. O sea, Salto tenía permanentemente buques a Buenos Aires. La gente iba y venía. Las familias empezaron a mezclar. La gente que vivía acá estudiaba en Buenos Aires, ¿no? Y así. Y no tenía esa conexión con Montevideo por un tema de vías de comunicación. O sea, las rutas no eran buenas. Bueno, Enrique Amorín lo que pasa es que era de la camada que fue a estudiar a Buenos Aires, no fue a estudiar a Montevideo. Bueno, o sea, Rodríguez Mumano, por ejemplo, forma parte de la escuela que él es mecenas. O sea, es como anterior, es mayor. Y lo que pasa es que él se forma en un momento en Buenos Aires también muy vanguardista, ¿no? Él conoce personalmente a García Lorca, cuando se viene a Buenos Aires, que se forma todo un grupo intelectual muy fuerte, era además primo de Borges, y era un personaje que además con mucho dinero, que se casa con una mujer de mucho dinero, que es Esther Aedo, y pueden darse el lujo de vivir en Buenos Aires y en Salta. Entonces, mientras vive en Buenos Aires, se construye su casa en Salta. Primera etapa, década del 30 al 40. La primera obra que reconocemos como elemento de la modernidad es la casa de Enrique Amorín, ubicada en lo que entonces eran las afueras de la ciudad. Cuenta con el carácter de villa, que indudablemente intenta conectar con la naturaleza. Un historiador de Salto que asegura, porque él estuvo sí con Le Corbusier, o sea, eso sí es contratado, pero asegura que en un café de París, en el Café de la Paix, ellos se encontraron y que Le Corbusier hizo los bocetos ahí. No hay ningún documento. De hecho, llama la atención una foto que está Enrique Amorín parado en lo que es el patio de entrada a la casa, con la mano así como si fuera el modulor, porque cuando los obreros le dicen ¿a qué altura quiere usted la losa? A esta. Y se para así, y él después se sacó una foto en el 29 con la mano así, ¿no? El modulor
Pico-Lerisén, ¿no? Ese fue posterior. Lucas Gaffré fue uno de los arquitectos que comenzó a introducir la arquitectura moderna racionalista en Salto. Esto lo podemos ver en su obra. Tribuna Salteña, un diario, o sea, la casa de la familia y la planta del diario. Y hace esto, 1940. Y del otro lado, el arquitecto Rocco hace esta casa. Entonces acá, para mí esto es un ejemplo de lo que yo le decía. Cómo se integran 3 obras de inspiración totalmente diferente. Y vos pasás por ahí y no, ninguna está agrediendo a la otra, o sea, no tiene nada que ver, o sea, por eso digo. Pero ¿qué pasa? Son 3 obras de calidad arquitectónica en sí misma. Por ejemplo, toda la avenida Barbieri fue una apertura de Barbieri, de Barbieri. Se puede recorrer desde el shopping hasta el río, ¿no? Y de hecho, Rodríguez Musmano nos contaba que toda la apertura de avenida Barbieri, que no era tan ancha, para expropiar, se sentaban los dos, Armando Barbieri y él, en la casa de cada vecino a negociar cada uno de los padrones para ver cómo podían quitarlo de su casa. Uno por uno, casa por casa, cómo podían. Toda la avenida Barbieri, así la ensancharon. Quedaron algunos puntos que no pudieron y que hasta el día de hoy no pudieron negociar. Pero como les digo, son cuestiones más de cirugía, más de intervención. En la medida que uno los estudia, ve que tienen exploraciones distintas. Que depende también del cliente, que depende de las circunstancias, que depende del momento de la etapa de su carrera también en cuando lo hicieron, ¿no? A veces su primera arquitectura es de una forma y después otra. Y eso va a la medida que uno empieza a estudiar cada uno, ¿no? O sea, yo creo que hay lecturas que se pueden hacer individuales a cada autor. Vos decís, si voy a estudiar a Armstrong, capaz que entonces tendría que empezar a estudiar una línea en la que veo una tradición inglesa al principio, ¿no? Sobre todo el ladrillo, lo ves en la casa, ¿no? Hay una cuestión como muy inglesa y que después se va perdiendo. Esta obra, casa propia del arquitecto, se inserta en uno de los puntos estratégicos de la Costanera Norte. La fuerte pendiente, las visuales hacia el río y la posibilidad de acceso por ambas calles condicionan el proyecto y lo transforman en un ejemplo representativo de la arquitectura racionalista. Segunda etapa, década del 50 al 60. La Casa del Puente fue diseñada por el arquitecto Peirano cuando aún era un estudiante. En palabras del autor, el entorno de la casa es muy fácil de tratar, ya que es muy similar al de la obra de Frank Lloyd Wright, en el sentido de conservar la naturaleza lo más virgen posible, meterse la casa entre los árboles. Además, se buscaron las mejores orientaciones, ya que era un terreno generoso, bastante amplio a los efectos de que sus habitaciones tuvieran la mejor capacidad de asoleamiento y ventilación. Arenistas Blancas, ubicada frente al río Uruguay, 5 kilómetros al sur de Salto, fue uno de los únicos proyectos urbanos que se llevaron a cabo en la modernidad. Se parte de la nada para crear un nuevo urbanismo de líneas más orgánicas. En este lugar es donde se implanta la Casa Perocio, realizada por el arquitecto Rodríguez Fosalva. La misma se implanta en una fuerte pendiente, de forma que se jerarquiza el acceso. Rodríguez Fosalva, por ejemplo, tiene una etapa primera como muy vanguardista, al revés, ¿no? O sea, por lo menos una interpretación personal, como de persona joven que viene con ideas muy fermentales y después aparece como una cuestión como de decantación de su propia arquitectura, de sus propios clientes, porque además tuvo una clientela muy adinerada y dispuesta a la vanguardia. En 1962, el arquitecto Fosalva construye la iglesia evangélico-metodista de Salto, ejemplo de arquitectura moderna adaptada fácilmente a su entorno gracias al cambio de pavimento para su acceso. El acceso y los amplios ventanales de la primera planta, con vitrales de colores compuestos de composición geométrica abstractas, proporcionan al interior una atmósfera cálida, coloreada e irreal que constituye lo esencial en el interior despojado de toda ornamentación. En el interior se crea un ambiente de características místicas, en beneficio del programa del edificio. Otra obra que caracteriza esta segunda etapa dentro de la ciudad de Salto será una de las obras más relevantes de la carrera del arquitecto Fosalva, el edificio Artigas.
Ubicada en la calle Artigas, esquina Juan Carlos Gómez, e introduciendo un nuevo programa como es el de vivienda colectiva, Rodríguez Fosalva desarrolló un edificio de propiedad horizontal en la modalidad de pisos privados. El prisma, fuertemente expresivo y elaborado con sobriedad, fue concebido en una moderna relación entre paisaje y ciudad. Tercera etapa o modernidad tardía, del 70 en adelante. El lugar fue elegido de acuerdo a las vías más rápidas de evacuación de la ciudad de Salto. Dentro de lo que es la modernidad tardía en Salto podemos encontrar la vasta obra de Dieste, la terminal rural de Salto que realizó junto a Minuti. La propuesta estructural de Dieste permite liberar la zona necesaria para la maniobra de autobuses, mientras además se pone en valor la resolución e inmensidad de la gran cubierta. La cooperativa de viviendas de San Martín se ubica en la costanera sur frente al río. Cuenta de viviendas simples al frente, dúplex más atrás y bloques de 4 niveles al fondo, de manera de otorgar a todos vistas hacia el río. Esta cooperativa fue realizada para el personal obrero que se encontraba trabajando en la construcción de la represa binacional de Salto Grande.